Hola a todos, mi nombre es Carlos Ocampo, aficionado al car audio por más de 20 años. En esta ocasión estamos con mi gran amigo Diego Pareja, productor musical muy reconocido en Colombia, en Pareja Estudios para hacer unas pruebas técnicas a algunos productos. Para la prueba utilizaremos el disco Rumors de Fleetwood Mac, utilizaremos una radio Alpine 7949. Utilizaremos su salida frontal conectada a través de RCAs que nos llevan la señal hacia la tarjeta de sonido. Todas las pruebas las haremos al mismo nivel de referencia, lo único que cambiaremos son los dos productos a evaluar. El primero es el fusible original de fábrica que trae el arnés de la radio. Luego utilizaremos un fusible de marca EonLab Fuses. Bien, la prueba la haremos con el disco 1, el track número 2, Dreams. El fusible es el fusible original. La prueba la haremos a 28 puntos de volumen en ambos casos. 28 puntos de volumen. Ubicamos el track número 2. Está en pausa. Comenzamos a grabar y... Bueno, ahora hemos cambiado el fusible, ahora tenemos el EonLab Fuses, tenemos el disco número 1 de nuevo, introducimos, trabajaremos con el corte, con el track número 2, pausamos y comprobaremos el volumen es 28 puntos de volumen. En el software no hemos cambiado nada, 28 puntos de volumen, el corte número 2 y grabaremos de nuevo. Record. El maestro Bob Katz nos indica que el entrenamiento del oído es el entrenamiento de la mente. Muchas veces nos es difícil identificar los cambios que hay entre varias señales. Para ello hemos diseñado este experimento, que aparte de mostrarnos las diferencias cualitativas, también nos podrá decir exactamente qué cantidad de diferencia hay entre una y otra señal, si es que la hay. Para ello hemos previamente sincronizado la señal, tendremos un switch A, B y una de las señales tendrá su fase invertida. Así, la suma que haya entre las dos señales nos entregará la diferencia que existe entre ellas. Tenemos las dos señales y estamos escuchando la diferencia que hay entre la una y la otra. Bien, como conclusión general, la suma de esas dos señales debió ser 0. Como vemos que la suma no es 0, es diferente de 0, podemos concluir clara y contundentemente que un fusible sí afecta el performance o el desempeño de un sistema.